Vale, bueno, pues vamos a rematar el tema 6 de lengua con la parte de literatura, que justo es la que nos queda, ¿vale? Aprovecho también porque, y ya os muestro, fijaos, en la parte de videoclases, de la clase grabada del tema 6, he abierto la del año pasado, la clase que se grabó de hablando del texto, del ensayo, la tertulia, que bueno, que tampoco tiene mucha más dificultad. De hecho, Eso es un comentábamos. texto argumentativo en prosa, ¿no? Exacto, ahí está, tal cual. Pero por si alguien quiere un poco, pues lo que viene, la información, la teoría, quiere que se la explique y demás, pues bueno, el año pasado si hubo tiempo, la tenéis ahí grabada para recuperarla si queréis. Bueno, pues entonces vamos, teoría y recursos, y a la parte de literatura, generación del 27. Bueno, que si, no sé si alguien le ha echado un vistazo, ha visto algo, pero que es, digamos, la clave en el siglo XX, la literatura del siglo XX en España es fundamental, es clave hablar de la generación del 27. Y aunque ahora mencionemos que autores escriben tal, pues escriben prosas, fundamentalmente una generación de poetas. Todos los que vamos a ver, la relevancia, la importancia, el que se le mencione dentro de esta generación es porque son poetas, ¿vale? Bueno, vamos a ello, ¿vale? Para no tener una serie de recursos extra que si pues tenéis interés y demás podéis echarle un vistazo, pero vamos a lo nuestro que es todo hacia el final, ¿vale? Como siempre los archivos, como desde hace ya algún tiempo tenéis el completo, que es la generación del 27 tema 6, y el que viene, digamos, subrayado, resumido, que es el que como Pues yo sí no lo he aparece visto, yo me he resumen. sacado el otro. Vale. Que no es subrayado. Ah, que no estaba. Ah, vale, vale, no estaba. Esto se subió el martes o el miércoles. Claro, Creo yo que. Ah, vale, 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 vale. Ok. Bueno, nada, lo sacáis y tal y demás. Y como siempre, yo recomiendo, y quizás en este tema de la generación del 27, más que ningún otro, si es posible, cuando repaséis y demás, tenedlo con poemas de los autores al lado. Y por eso hay una antología urgente de la generación del 27, es decir, con una selección de poemas. O sea, con los poemas ves esto. Yo creo que, sobre Variar un poco todo, la cosa. yo siempre lo recomiendo, ¿no? Porque, bueno, si tienes tiempo y demás, pero es que en este, como son tantos autores, y de hecho de algunos autores vamos a decir dos cosas y media, pues de repente, pues si, bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues a lo mejor ves un poema, lo lees, no te enteras de mucho, pero te aclara algo, ¿vale? Entonces, yo sí recomendaría que más que ningún otro punto de literatura de los que hemos estudiado, que este de la generación del 27, si es posible, lo hicierais a la hora de repasarlo, de comprender y tal, con los poemas y tal. Que puede ser uno que encontréis por internet, o si tenéis en casa. Vale, los poemas los sacamos de Cualquiera. aquí. Sí, esto de antología urgente de la Antología generación del urgente, pues lo 27, tengo. Vale. ahí tenéis de todos los poetas y tal. Pero que si alguien ya tiene, porque de esto hay, imaginaos, bibliografía y libros a patadas. Bueno, pues vamos a ello. Generación tal, de resumen. Se ha cambiado el color del subrayado por petición bueno, de un alumno y tal que tenía problemas para ver el color y tal. Pues nada. Bueno, eh, como siempre, os voy a poner mucho énfasis en lo general, en el marco general, en las características generales. Vais a ver que hay, como digo, por eso si mencionamos 7 u 8 poetas, y no son los únicos, que hay más, pero bueno, tampoco vamos a hablar de todos ellos. Y si nos vamos a detener más en quizás los más relevantes por popularidad, por genio, etcétera, que son Lorca y Miguel Hernández, ¿vale? Bueno, en la introducción, esta no es la primera generación literaria que vemos, ¿no? Ya hemos visto la generación del 98, el 900 y tal. Pero esta quizás sí es de la primera, o la primera, que, como dice ahí, tienen conciencia de grupo. Es decir, los autores que aquí se reúnen, de los que vamos a mencionar, entre los que tenéis pues Alberti, Lorca, Jorge Guillén, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, Luis Cernuda, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, esos autores que conforman lo que se llama Generación del 27 sabían que eran un grupo, es decir, que todos sabían que estaban relacionados entre sí. Y no solo eso, sino que personalmente se conocían. Que todos hacían el mismo género. Todos compartían más o menos el mismo género, todos compartían las mismas características. Luego cada uno tenía su poesía propia. Sí. Pero, Común, que eran... y es más, y es que, o sea, y ellos se sabían como que eran un grupo. Decía, asimismo, de hecho, el nombre de Generación del 27 se lo pusieron ellos mismos. No alguien que los estudió al cabo del tiempo, no, lo de Generación del 27, ellos mismos, y así se llamaban. Y además que personalmente se conocían.
y se relacionaban entre sí y quedaban y se iban de juerga y tal. Es decir, había una vida en común, que eso hasta ahora no había pasado. Entonces, eso es un punto importante. ¿Y qué es lo que le une? Como estaba diciendo, bueno, como decía Dani, un poco el género, todos son, aunque cultiven otros, pero realmente son todos poetas. Y como dice ahí, renovar la poesía. Bueno, ese impulso de hacer algo nuevo y diferente, que eso es común a casi todos los movimientos que hemos visto. Es decir, lo que querían era, ellos se reúnen, ven que tienen intereses comunes, se relacionan, se conocen entre sí y el elemento o uno de los elementos nexos comunes que quieren renovar la poesía, hacer algo diferente que no se había hecho hasta ahora. ¿Vale? Bueno, lo de la generación del 27 lo menciono rápidamente como anécdota y es porque en 1927 en Sevilla se reunieron la mayoría de estos autores en el Ateneo de Sevilla para hacer un homenaje a Góngora, al poeta cordobés Luis de Góngora, que se cumplía el tercer centenario de su muerte. Entonces se reunieron. Y como eso fue un momento en el que estaban todos o casi todos, pues alguien decidió, ¿no?, que ese sería un buen motivo para llamar al grupo, Generación del 27. Vale. ¿Veis? Mantenían contacto, porque se relacionaban entre sí, con una ansia de renovar el lenguaje poético, lo que estaba diciendo. Quieren hacer algo diferente, una poesía que sea nueva, que además está muy en consonancia con lo que pasa en la época, ¿no? Esta época de finales del 19, primeras décadas del siglo XX en España, hay, al igual que un poco en común en toda Europa, esa idea de cambiar, de regenerar, de que la sociedad sea diferente, de depurar lo antiguo. Bueno, pues entroncan con eso. Y como decíamos, aunque todos más o menos tienen elementos comunes, luego también, como dice, cada poeta conservó su voz personal. Es decir, que dentro de unas características comunes que vamos a ver, pues luego también cada uno tenía su poesía diferenciada. ¿Vale? O sea, cada uno con su esencia. Cada uno con su esencia, y de hecho lo vamos a ver. Vamos a ver unas características generales y luego cuando mencionemos algo de los diferentes autores, voy a ver que se van a repetir elementos comunes que ya cada uno lo expresa de una manera. ¿Vale? Bueno. Etapas. Aunque Generación del 27 no nació en el 27, nació antes, porque la relación, el trabajo en común era anterior. Y entonces hay como tres etapas temporales que también coinciden con, digamos, la evolución del grupo. En cada una de las etapas, la tendencia de la poesía, es decir, en lo que se centraba la poesía de los autores del grupo es diferente en cada caso. Hay una primera etapa que llega en torno hasta 1929, que es una etapa, digamos, de carácter formal. Lo que les interesa es la forma. Es una etapa en la que está muy influenciada por el modernismo, por ciertas vanguardias, por Becker, ¿vale?, por la poesía de Becker, que eso nos lleva como al romanticismo. Y, como dice ahí, le importa más la forma, que el poema sea bello, que se utilicen metáforas, palabras, estructuras. Es decir, le interesa más la forma que el sentimiento, la emoción que pueda transmitir el poema. O sea, que suena como alejandrinos o... Que fueran versos alejandrinos, que fueran versos libres. Es decir, cualquier elemento formal que hiciera que el poema fuera más impactante, es decir, que no hubiera emoción o sentimiento. Por eso se le llama poesía pura. Les interesaba solamente la forma. Que sí, que fuera que al recitar, al escuchar, al mencionar ese poema, que resultara bello. Aunque no transmitiera nada, ninguna... o al menos que lo importante no fuera ese sentimiento o emoción. Esta poesía pura, esta etapa, llega más o menos en torno al 29, y luego la segunda etapa veis que es del 29 al 36, que coincide además ya con un momento también en el que, digamos, la sociedad, el país, España, ¿no?, pues entra en un periodo de turbulencia tremendo. Pues fijaos, que de hecho hoy estamos celebrando, hoy es 14 de abril, y se cumplen como 82 años de la llegada de la Segunda República, fue el 14 de abril de 1931, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay un periodo de ese año, del 29 al 36, pues de crisis sociales, políticas, de lucha, de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, hay una influencia muy importante del surrealismo, y recordad que lo menciono brevemente, el surrealismo llevaba a investigar, a que nos interesara lo que pasaba por la mente del ser humano, ¿no?, cuáles eran los deseos inconscientes, las emociones que teníamos ahí dentro, ¿vale?
y que a través de una serie de trucos y recursos intentaban sacar hacia afuera. Eso era la esencia del surrealismo, ¿no? Al surrealismo le interesa lo que pasa realmente en la mente de las personas. ¿Cuáles son sus deseos más íntimos, sus emociones, sus pasiones? Esta influencia hace que es una de las razones por las que la poesía en esta segunda etapa se vuelve una poesía más humana. Es decir, ahora les van a interesar, van a llevar a su poesía, van a hablar de emociones, de sentimientos. Junto con esa influencia de ese surrealismo hay también una influencia de esa situación social, esos conflictos, esos problemas políticos, sociales, de ese sufrimiento de la gente que estaban viendo, que había, yo digo, huelga, pero no como las huelgas de ahora, sino huelgas en las que mataban, se mataba gente, había atentados políticos, había quemas de iglesias, que, o sea, un desastre, ¿no? O sea, lo contrario que la etapa primera. Lo contrario que la etapa primera, es decir... Sentimiento, la otra sin sentimiento, solo poesía. Exactamente. En cambio ahora, como está pasando todo eso, hay esa influencia también en el surrealismo, se juntan esos dos elementos y como veis, su poesía se vuelve una poesía humana, porque hablan de las preocupaciones, de los sentimientos, de las emociones. Es decir, todo lo que pasa es tan fuerte, ¿no?, que necesitan hablar de ello, ¿no?, de ese sufrimiento, de esos cambios que están pasando. Y la última etapa, claro, que va del 36, que es sabéis que el 14 de julio del 36 empieza la guerra civil, el levantamiento y demás contra la República, y acabará en el 39. Bueno, pues esta tercera etapa realmente es la etapa del fin, de la disolución, es cuando el grupo desaparece. Claro, las guerras, bueno, afortunadamente, bueno, no hemos vivido ninguna y esperemos que jamás tengamos que vivirla, pero debe ser lo más horrible, el suceso más horrible al que se puede enfrentar un ser humano. Entonces lo destruye todo, ¿no? Porque es como un huracán, un torbellino que lo destruye todo. En este caso, la cultura española fue, digamos, de lo que más destrozó. Entonces el grupo desaparece. Hay gente que se tiene que exiliar, porque muchos de los autores del 27, algunos por ideas políticas, otros por contribuir al progreso y al desarrollo de la enseñanza en España, estuvieron a favor de la República. Y después de la guerra, todo aquel que había estado a favor de la República o bien te exiliaba o te juzgaban e incluso podía morir, ¿no? Se podían matar. Todo esto con brocha gorda, diciéndolo así muy rápido, ¿no? Entonces, muchos de los autores se exilian, se van, ¿no?, a otros países y algunos incluso mueren. El caso más significativo, sabéis que es el de Lorca, como luego me enteré, que a poco de empezar la guerra civil, a 3 o 4 semanas de empezar la guerra civil, lo ajusticiaron, lo mataron, lo asesinaron en Granada, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que como el grupo se desintegra, todo se vuelve tan triste, tan oscuro, la poesía es una poesía más, como dice, existencialista, ya va a ser una poesía siempre, yo siempre lo digo, sin meternos en muchas honduras, cada vez que escuchéis existencialismo, pensar en nostalgia, en tristeza, en oscuridad. Entonces, esta poesía, de los que sobreviven, de los que escriben esa poesía, sobre todo que están en el exilio, es una poesía triste, que preguntan, bueno, ¿para qué vivir? ¿Cuál es el sentido de la vida? Con mucha nostalgia sobre España, sobre ese recuerdo nostálgico de España y de una España que ya no fue, que ya desapareció, con mucha crítica social y política a lo que está pasando en España, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues estas serían las 3 etapas marcadas, como veis, o sea, en el tiempo y también en el tipo de poesía que escribo. Bueno, ¿cuáles son las características comunes? Es decir, ¿cómo definiríamos esta generación del 27? ¿Qué elementos que son lo que les importa, ¿no? Y que todos comparten, aunque luego cada uno desarrolle a su manera. Bueno, yo creo que las 2 primeras son, para mí, luego la tercera, eso todos son importantes, pero yo creo que son las claves, porque son las que las definen. Y es, la generación del 27 se trata, en ese afán, partiendo de hecho que hemos dicho, de que lo que quieren es renovar, construir una poesía diferente, pero ¿qué es lo que hacen? Ellos, para construir esa poesía diferente, lo que hacen es coger, miran hacia atrás, miran a la tradición, al pasado, a la poesía del pasado, miran, por ejemplo, al Renacimiento con Garcilaso de la Vega, a los poetas del siglo de oro, a poetas modernistas, ¿vale? Y eso lo combinan con las últimas corrientes, con la poesía más moderna, con las poesías de las vanguardias, con las poesías del surrealismo, es decir, la poesía y las tendencias más modernas, aquellas que, digamos, más han experimentado con la poesía, ¿no?
Pues, por ejemplo, como Juan Ramón Jiménez, o que en su momento cuando estudiaba Juan Ramón Jiménez era una poesía, aquella poesía pura, intelectual. Bueno, pues ellos mezclan esas dos cosas, la tradición poética, las poesías más tradicionales, con la poesía, con las tendencias poéticas más modernas. Y de esa mezcla surge los poemas del 27 y surge algo diferente y nuevo. En cada autor expresado de una manera diferente, ¿vale? Entonces, esa mezcla entre lo nuevo y lo tradicional es fundamental en la generación del 27, porque es lo que hace, como digo, que cada uno de ellos escriba poesía y que su poesía resulte nueva y diferente, ¿vale? Esa dualidad, esa mezcla de contrarios, también se muestra en el hecho de que ellos intentan un equilibrio entre, por ejemplo, lo más culto y lo popular. Que esta característica creo yo que es también muy importante. Eso se ve, por ejemplo, mucho en Lorca. Había una idea entre ellos, entre los poetas del 27, de que lógicamente tenían que hacer una poesía intelectual, elevada, es decir, una poesía pues, culta, ¿no? De gente formada, de gente que ha estudiado, pero que una poesía que también llegara a la gente. Es decir, ¿no? Es como hoy vemos cuando se dice, no sé, pues tú vas a ver una película de animación y dices, esta película, los niños la entienden muy bien, pero también tiene cosas para los mayores, cosas para adultos. Pues algo así, es decir, que la poesía y sus poesías, la gente del pueblo, la gente que no estuviera muy formada, la leyera, la escuchara y la disfrutara, le transmitiera algo, pero que a la vez, si alguien formado, culto, leído, la escuchaba, la leía, también encontrara elementos, aspectos que le llamaran la atención, ¿vale? Entonces, es muy importante eso, porque esa mezcla, ese equilibrio entre lo culto y lo popular, entre lo minoritario, es decir, lo para unos pocos, y lo mayoritario, lo español y lo universal, lo intelectual y lo sentimental, ¿no? Es muy importante, ¿vale? Esa mezcla entre esos dos elementos, ya digo, entre lo más elevado, culto, refinado, intelectual, y lo más cercano a la gente, ¿no? Lo más popular, tradicional, lo que apela a las emociones y a los sentimientos, eso está en todos los poetas del 27 y es una marca de ellos, ¿no? A veces, y hoy en día pasa eso también, ¿no? Hay autores que escriben novelas o libros que lo lee todo el mundo y le dicen, ah, pero es que este escribe ahí, estas novelas no son novelas porque se venden mucho y la gente... Y otros, en cambio, que escriben cosas que leen 4 personas porque nadie las entiende, ¿no? Entonces, bueno, yo intento una mezcla entre ambos. Ya sabéis que pasan desde la despreocupación al compromiso social, ¿no? Ya lo hemos comentado en la segunda etapa, ¿no? Como ante todos los acontecimientos que están ocurriendo, sociales, políticos, etcétera, ellos se comprometen, ¿no? En defensa de la cultura, de la razón, de la lógica. Y como algo un poquito ya más general, bueno, pues los temas, los de siempre, el amor, el destino, la muerte, si es que son los temas de siempre de la literatura. Si empezáramos a repasar, a estudiar desde el principio de la literatura hasta hoy, siempre se ha hablado de lo mismo, porque son los temas fundamentales del ser humano, los que les preocupan, los que nos preocupan. Y el lenguaje, el español que utilizan, los versos, palabras, estructuras, etcétera, recordad, siempre intentan que sea renovado, que sea nuevo y diferente. Y aplican en el lenguaje ese mismo principio de mezclar lo tradicional con lo moderno. Por ejemplo, utilizan estrofas de toda la vida, pues podemos encontrar sonetos, romances, que son poesías tradicionales, pero las mezclan con algo tan moderno como por ejemplo es el verso libre. Los versos libres son versos que no tienen rima. Y entonces de repente te puedes encontrar con un romance, ¿vale? Que los romances ya se escribían, esa forma de poesía ya se escribía en la Edad Media, imaginaos, pero con versos que no riman, y es un verso libre. Vamos a encontrar imágenes, símbolos, metáforas tradicionales, u otras también, como dice ahí, irracionales. ¿Qué quiere decir eso? La metáfora se basa en la relación entre el objeto real y el figurado, ¿no? El ejemplo que se pone siempre. Tus dientes como perlas. Pues, ¿por qué los dientes pueden ser perlas? Pues por la blancura, por el esmalte. Bueno, pues en el 27 es común, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, con Lorca, que crea una imaginería propia, que la metáfora, el símbolo, no tenga nada que ver con el objeto. Me explico. En Lorca se habla mucho de el plateado, lo plateado. Y para él, cuando aparece plateado, lo plateado siempre es símbolo de muerte o de tragedia. ¿Qué relación hay? Bueno, pues directa no hay una relación directa porque plateado pueden ser muchas cosas. ¿Y cómo sabes? Pues eso es lo que te he comentado Sí, antes.
Claro, ¿y cómo yo sé que es eso? Bueno, por eso lo comentamos. Claro. Por eso esas cositas lo comentamos un poco por encima también, ¿no? En el caso concretamente en el caso de Lorca. Entonces, en esa relación es la que el poeta ha querido, no porque haya una relación directa. A eso se refieren con la metáfora irracional. Para el poeta, para Lorca, todo lo que era plateado siempre a él le provoca una sensación de tragedia, de muerte. ¿Vale? Bueno, como veis, entonces en el lenguaje también ocurre esa renovación y esa mezcla ahí. ¿Vale? Bueno, a partir de ahora, una vez visto eso, este es el marco general, la evolución del grupo, las características generales, y a partir de ahora lo que tenemos son autores. Es una selección, porque hay bastantes más. De hecho, no sé si fue no sé si estará Ana conectada. Ana, que comentaba, y Alberti y tal, bueno, Alberti también es de la generación del 27, pero no está incluido aquí en esta nómina, pero no por nada, sino porque, bueno, pues había que hacer una selección y se ha elegido a estos de aquí y tal, ¿no? Y si nos vamos a detener, como digo, en Lorca, que es como, digamos, el centro, el eje de todo esto, y en el poeta que cerró la generación del 27, que es Miguel Hernández. Esos son los dos más importantes. Esos son los dos más importantes. Y de hecho nos vamos a detener, pues sí, nos vamos a detener porque si hay que hablar de una poesía, pues se tiene que hablar de una poesía. Tenemos que centrar en eso, vamos. Hombre, yo lo que haría... Sí, sí, no, porque bueno, de hecho, si yo te pongo algo de una poesía del 27, pues yo me voy a lo más relevante, claro. Vale. Hay más autores, ¿no? Por ejemplo, pues Dámaso Alonso, que él tenía, aparte de poesía, escribió ensayos, etcétera, pero fijaos, y lo menciono de pasada, de lo más importante de Dámaso Alonso, el escrito más importante para muchos es precisamente algo que que escribió luego, no durante el grupo del 27, lo escribió precisamente ya después de la guerra, en el 44, que es un libro de poesía que se llama Hijos de la Ira. Y este libro entra dentro de esa última etapa del grupo de poesía existencialista, triste, rabiosa incluso, ¿no? Entonces, es un libro lleno de poemas, un poemario, como dice ahí, con un lenguaje pues muy radical, un lenguaje muy novedoso, en donde además, como su nombre indica, un libro, unas poesías llenas de rabia. Claro, porque Dámaso Alonso se tuvo que exiliar, quiero recordar y tal. Entonces, lleno de rabia. Y como dice ahí, dice, es una lucha del poeta, de lo que siente en los poemas, lo que se ve a través de ese lenguaje, es esa lucha entre lo que el poeta sentía, de las frustraciones, los deseos, y el mundo que le rodea, que es un mundo, pues claro, en el que ha ganado el bando que se sublevó, en el que hay una dictadura, en el que además en estos primeros años hay una dictadura muy dura de represión, etcétera, etcétera, ¿no? Donde hay mucho odio, injusticia, muerte. ¿Vale? E incluso hay, como dice, una protesta hacia Dios, ¿no? Porque, como diciendo, ¿y esto por qué puede ser? ¿Por qué se puede? Bueno, pues ese quizás es lo más relevante de Dámaso Alonso, ¿no? Que correspondería más bien a esa última etapa ya del grupo, ¿no? En donde, como digo, es una poesía más triste, existencialista. Y en el caso de él, de este libro en concreto, de rabia, de furia, ¿no? Bueno, Pedro Salinas, los dos próximos, Pedro Salinas y Jorge Guillén, lo que podemos decir así es que son poetas, digamos, que tienen un toque filosófico, en cierta forma. Fijaos, Pedro Salinas, él habla en su poesía mucho del sentido de la vida, de ese deseo de conocer, de la unión con el mundo. Es decir, es como, está en un plano muy espiritual, ¿no? Por esas cuestiones que se plantean, ya digo, pues la vida, el conocimiento, ¿vale? Y quizá lo más relevante en cuanto a su obra sea, como dice ahí, son como una trilogía que compone un cancionero amoroso. Y entonces en esa trilogía de obras, ¿vale? Él explora todo el proceso de la relación amorosa, es decir, el inicio, el conocimiento, la esperanza, la consolidación y la ruptura. Todas las etapas, ¿no?, de la relación amorosa del amor, él las estudia, las explora desde ese punto de vista más espiritual en su obra. Se le conoce quizá el más, muchas veces a esta trilogía o a estos poemas se le refiere por el título de la primera obra, La voz a ti de vida. ¿Vale? Pero digo, si hay que tener una idea de Pedro Salinas es esa, un poeta espiritual, ¿no?
Pues Guillén, Jorge Guillén, algo parecido, porque fijaos, dice, desea transmitir la esencia de las cosas. ¿Veis que el 27, aunque hay una relación con lo popular, etcétera, y ellos bajan un poco a lo popular, pero también eran poetas cultos, poetas intelectuales, ¿no? Porque yo digo, desea investigar, transmitir la esencia de las cosas, eso es algo filosófico. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la verdad del ser, del estar, de lo que hay, ¿no? Por eso dice que su poesía es una poesía pues densa, en el sentido que una poesía a veces puede ser difícil, una poesía exacta. Gerardo Diego. Bueno, Gerardo Diego, aparte de lo que hiciera y demás, que vamos a mencionar, ya digo, alguna cosa de pasada, dice, es el aglutinador de la generación del 27. ¿Qué quiere decir eso? Lo de aglutinador se refiere que era, digamos, el que a veces era como el animador cultural, el que organizaba encuentros, el que escribió ensayos, estudios, ¿no? Para dar forma al grupo. A eso se refería. De hecho, en el 32, fijaos, escribe o reúne una antología, que es la antología de poesía contemporánea, donde ella reúne poesía de los miembros del 27, ¿vale? Es decir, que él era consciente, como hemos dicho, como ocurría con todo el grupo, de que había un grupo que escribían cosas parecidas y por eso en ese año, en el 32, reúne esa antología. O sea, aglutinador, como que reúne a grupo, ¿no? Sí, es digamos el que hace... claro, el que le da... yo digo lo de que reúne al grupo me refiero que es el que organiza encuentros, escribe ensayos, estudios, reúne esa antología y es un poco el que le da forma a aquello, el que hace que la gente y ellos mismos se den cuenta de que hay un grupo. También escribe poesía, claro, en el que reúne la poesía típica del 27, reúne poesía tradicional con poesía más moderna, más vanguardista, ¿no? Y como diferencia, digamos, elemento a destacar, a diferencia de otros poetas del 27, es el poeta religioso. Porque, y ya aprovecho así para meter cuña, muchas veces cuando hablamos de esto y tal, y sobre todo desde puntos de vista actuales que no tienen nada que ver, se piensa que toda esta gente, por ejemplo, del 27, todos tenían la misma ideología política, todos pensaban lo mismo, todos eran... Y no era así. Había gente desde súper comunista, como era Alberti, que de hecho él se exilió en la Unión Soviética, a gente que, por ejemplo, como Lorca, que no se metía en política, que venía de una familia rica de Granada. Es decir, había de todo, todos se relacionaban y todos se amaban y todos se peleaban y todo entre sí. Es decir, era gente que vivía al margen de la ideología. Entonces, si desde hoy en día escucháis a veces decir y esto, y cierto sector político lo toma de una manera y el otro lo toma de otra, esta gente no. Hubo gente muy comprometida, pero otra que no, otra que lo que estaba es otra cosa, ¿vale? Entonces, como veis, pues también había poetas religiosos y católicos y que creían en Dios, etcétera, etcétera. Bueno, Vicente Alexandre. Vicente Alexandre, otra figura importante dentro de... porque es, como dice, es el poeta surrealista. Es decir, el que quizás su poesía fue más por esa línea, recordad, del surrealismo, de estudiar, ver, descargar en los poemas qué hay en la mente, qué hay en el fondo de nuestra cabeza, qué pensamos realmente, cuáles son nuestros deseos, ¿vale? Y por eso muchas veces tiene muchas metáforas exageradas, visionarias, pero también es un poeta comprometido, como es propio de la época, quiere decir del grupo suyo, comprometido socialmente, comprometido con lo que estaba pasando, ¿no? con el sufrimiento de la gente. Y esto se muestra sobre todo, este compromiso, esta vertiente más humana, se muestra sobre todo en un poema, en un libro que publicó, fijaos también en el 44, es decir, ya después de la desintegración del grupo, que se llama Sombra del Paraíso. En donde, claro, si se publicó ya en la etapa de desintegración del grupo, quiere decir que está dentro un poco de esa poesía más triste, más existencialista. Y él, de hecho, en este Sombra del Paraíso, de lo que habla, como decía ahí, es de añoranza del paraíso perdido. Es decir, hubo un momento en el que el 27 y mucha gente de España pensó que otra España era diferente, que podía ser un país moderno, etcétera, pero no pudo ser, porque vino la guerra y se lo llevó todo por delante, ¿no? Y entonces ahora lo que hay, como dice, es soledad, destrucción, esa melancolía por lo que fue, el recuerdo de eso que fue y ya no va a ser, ¿vale? Y todo con metáforas, como ustedes dicen, muy radicales a veces, con un verso libre. Pero ese sombra del paraíso, ese que, insisto,
vuelca ahí Alexandre esa añoranza de ese paraíso que pudo ser y no fue, de esa España que pudo ser y no fue, es un poco la idea central de ese poema. Bueno, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, por ejemplo, porque luego hay poetas que se exilian, volvieron tal, por ejemplo, Alberti, que se exilió en la Unión Soviética y tal, y luego volvió ya con la democracia, fue en las Cortes Constituyentes, fue es decir, la del 78, 77 por ahí, fue diputado por el Partido Comunista, pero no volvió hasta entonces. Otros no, por ejemplo, Vicente Alexandre, no sé exactamente por qué vicisitudes, pero sí que volvió. Luis Cernuda, por ejemplo, pues terminó sus días en México y él quedó allí, ¿no? Aparte que los temas que trata son como yo los de siempre, aparte de que también está dentro de esa mezcla, esa tradición entre lo nuevo, lo moderno, lo diferente y lo tradicional y demás, en Luis Cernuda lo fundamental es el contraste tan fuerte que él había entre lo que él sentía, lo que quería, ese deseo de la paz, de la felicidad, etcétera, y la realidad a la que se enfrentaba, que era todo lo contrario. Un entorno pues, por la guerra, porque había tenido que ir de España, además también era homosexual pues claro, en una época y en México y tal, pues supongo que lo pasaría fatal. Entonces, en ese contraste entre lo que él deseaba y lo que le ofrecía la realidad, ahí su poesía nos va un poco siempre sobre eso. De hecho, el título más que siempre se nombra es precisamente La realidad y el deseo. Y hay un poema que seguramente encontraréis en esa antología o en cualquier otra, que es Donde habite el olvido, que también que es quizá uno de los mejores y bastante bonito, por cierto. Y llegamos al eje de todo esto. Llegamos al importante. Al importante, a Lorca. A ver, como esto queda grabado y por si alguien lo ve, que no queremos decir que los otros no sean importantes, pero esto es como todo. Aquí hay que elegir. Pero más nos interesa, o sea, lo que vamos a lo que nos interesa. Ahí está. Hay que elegir y se elige el grande. Bueno, y además o sea, no de mi tierra, pero sí andaluz, ¿no? De Granada en este caso. Él nació en un pueblecito que se llama Fuentevaquero. ¿Vale? Eso es lo que puede entrar en examen, ¿verdad, Javier? Bueno, sí, puede entrar todo, pero es lo que decía. Hombre, si yo tengo que poner un poema. Bueno, pero que si yo tengo que poner un poema, si yo tengo que poner un poema o un verso del 27, o te lo pongo de Lorca o de Miguel Hernández, porque es que realmente, por muchas razones, porque son los más importantes, por tal, etcétera, por influencia de mi compañera Rocío, que es fan absoluta de Lorca, de tu tierra, todos, fuera de la tierra, y porque porque también tiene una serie de poemas, en Lorca vamos a encontrar eso que hemos dicho, tiene poemas cercanos, populares, etcétera, y otros súper elevados y demás, ¿no? Pero ya digo, hay poemas que son fácilmente accesibles. Bueno, como digo, él nace de tal, Fuente de Vaqueros, etcétera, de una familia pues, que económicamente estaba bien posicionada. Los temas los de siempre, los subrayo ahí, pero es que son siempre lo mismo, la muerte, la infancia. Luego también el caso de Lorca, que también era homosexual y demás, y eso también pues, en una época como esa y demás, le suponía frustración personal, social, etc. ¿no? Yo entiendo que para ciertas personas esto hoy en día pues como que no lo entienden, ¿no? Pero es que era así, es que esto ha sido así hasta hace, como quien dice, 2 días. Es decir, toda esta mezcla, toda esta cosa y tal, y bueno, y luego aparte de las situaciones personales, etcétera, parece ser que por testimonio de la gente que lo conocía y demás, era como el alma de la fiesta. Era realmente una persona la definición de lo que se puede decir de genio. De estas personas que cuando entran en un sitio y aunque no las conozcas y demás, como que atraen la atención. Te cae bien, organiza cualquier cosa, una fiesta, no sé qué, y además se le daba bien, por supuesto, la literatura, la música, tocaba el piano, dibujaba, o sea, era todo. Todo. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que, claro, su vida acabó muy pronto y no especular qué podía haber sido, pues no se sabe. Pero hay gente que puede haber sido como el más grande de la historia de la literatura. ¿Que por qué? Que murió joven, sí, sí, exactamente. Él cuando empieza, él ya digo, él viene de una familia adinerada y que pues en un principio no pensaría que estaba a favor o que estaba del lado de los que se sublevaron, ¿no? Contra la República. En ese momento, cuando en el verano del 36 él está en Madrid, inmediatamente vuelve a Granada, pero en Granada le avisan de que, oye, que mira, escóndete y demás porque
Están buscando a gente y tú si te encuentras. Alguien lo traiciona, lo captura la Guardia Civil y no sé exactamente qué día lo fusilaron de otras dos personas y tal, ¿no? Y bueno, todavía no se sabe exactamente dónde está, hay una polémica. Para eso no era la malaquita. No, evidentemente no. Porque aunque era así y tal, pero bueno, luego siempre había ese fondo de tristeza, de tal, ¿no? Bueno, digo que un poco por todo, una de las características importantes de Lorca, a la que Tania hacía referencia también antes, es que la poesía está llena de imágenes, de metáforas, de símbolos propios suyos. Crea como un universo de imágenes. Y hay un elemento común en ese universo de imágenes que crea, de lo que hemos dicho, la plata, la luna, las aceitunas, que es siempre lo amenazador, lo trágico, la muerte. Cuando muchísimas de las metáforas propias, ya digo, la luna, lo plateado, todo lo que tenga el color verde, verde oliva, etcétera, todo tiene siempre está relacionado con la idea de la amenaza, la tragedia, algo malo inminente que va a pasar. Siempre es así, ¿vale? Quizás un poco porque es un sentimiento que quizás con el que vivió durante su vida, ¿no? Y luego también, y perdón que lo traiga un poco también, hoy que se habla tanto de feminismo y demás, y parece que hay ciertas personas que han descubierto la lucha de la mujer, bueno, la lucha de la mujer viene desde toda la historia, si queremos o no, ¿eh? De calza. Por eso, o sea, que no es de eso, es de toda la vida. A veces Si hay un autor feminista, es Lorca, porque la mujer, sobre todo en el teatro, se representa tal cual era, es decir, no es como, ay, la pobretica que necesitaba la ayuda del hombre. No, 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 no. Como personas fuertes, capaces, y además una tradición que, bueno, esto es muy andaluz, ¿no? El hecho de esa madre que se ocupa de su familia, no sé qué, y una mujer fuerte que es capaz de, aunque no sepa leer ni escribir, de llevar una casa. Es decir, representa a la mujer tal cual. Bueno, él es autor de poesía y teatro. Dime, Dani. El roncero gitano, ese es uno de los poemas que has puesto, ¿no? Es que ese es uno de los poemarios más importantes que él tiene. ¿No? Sí, sí. Pues ese es el que no entendía yo, que empezaba, escríbemelo. Claro, por eso. Metáforas que Vamos a ir viéndolo y tal. Bueno, él sobre todo escribe, ya digo, es conocido por poesía y teatro, ¿vale? Aunque ya digo, también dibujo, etcétera. Bueno, no sé, habría que, ya digo, preguntar a Rocío, que es la que sabe el tema y demás, si también escribe prosa, puede ser. Pero bueno, sobre todo poesía y teatro, ¿no? Dentro de esa tradición del 27, él utiliza mucho la tradición, sobre todo, como dice ahí, que es propio de la tierra, el folclore andaluz, los paisajes andaluces, las canciones populares, etc. Utiliza también el romance, ¿no? Los romances, que esto ya digo, es una forma, un tipo de poesía que viene de la Edad Media, donde se contaban historias de los caballeros o de la lucha entre moros y cristianos, etc. Bueno, pues utiliza toda esa tradición, repito, lo popular, el folclore andaluz, las canciones, el romance, y lo fusiona, le aporta la modernidad de que de esas imágenes nuevas, de esa poesía surrealista, le aporta la modernidad. Es decir, mezcla eso, lo tradicional y demás, con lo nuevo, como lo propio del 27. Bueno, él tiene varias obras, pero nosotros vamos a destacar, yo destaco, aunque he mencionado dos, que son las claves. Por un lado, el romancero gitano, que es de las primeras, en el 28. Y el romancero gitano es un romancero donde vas a encontrar poemas que hablan o que se desarrollan con personajes o ambientes puramente andaluces. Del gitano y la gitana que se aman, de la verbena, del ambiente rural, agrícola. Pero lo importante de este poemario es que ya ahí está, como dice ahí, los símbolos. Vale, y los símbolos esos, sí. esos que hablan, si cuando te dice esas palabras, que te está hablando de tragedia siempre. Casi siempre es así. Habría que ver también luego en el poema en sí, pero por ejemplo, tenemos, ya digo, todo lo que tenga que ver con luna, plateado, etcétera, siempre va a ser algo trágico y demás. El caballo, bueno, el caballo puede tener diferentes significaciones, pero el caballo es que además se repite no solo aquí, sino en otros
por ejemplo, en Picasso y demás, puede representar libertad, la fuerza incontrolable, el brillo de la naturaleza, ¿vale? Y en cierta forma también puede representar una amenaza, ¿no? Como de esa fuerza bruta que no se puede controlar, ¿no? Dani, lo que te decía, se libre, no, en serio, porque aunque Sí, es que no es que sea libre, es que no. Bueno, como vamos a terminar con tiempo, le vamos a darle una vuelta para que veáis un poco cómo es Claro, claro. Que sí que hay, fijaos, ¿no? Por ejemplo, bueno, esa idea de libertad, del viento, el agua, que es algo pasajero, algo que inconstante. Los colores, te decía yo el verde oliva. Muchas veces el verde oliva en el romancero cristiano, pues representa la Guardia Civil. Y la Guardia Civil... Es que depende cómo lo interpretes. Y la Guardia... Pero ya digo, muchas veces, no tiene por qué ser siempre. El verde oliva. Claro, el verde oliva. Bueno, el verde oscuro y tal. Vale. Vale. Pero con todo esto, y como siempre que yo, para que no nos dispersemos y no tal, yo siempre digo que sí, que hay variedad, etcétera, pero que hay una idea fundamental y es sus poemas, incluso en el romancero gitano, incluso tú estás leyendo un poema de romancero gitano, ¿no? Hay uno, pues, de la... yo me le llevé al río creyendo que era no sé qué y tal, ¿no? En que de un reflejo como de dos amantes que se van al río y demás, y luego resulta que hay una historia de adulterio y de tragedia y demás por ahí, ¿no? O cosas así. Es decir, siempre hay esa idea de que hay algo malo ahí. Porque va a venir una muerte inminente. Siempre porque algo es, sí. Que hay algo malo. Algo así, ¿no? Veis que hay fugacidad de la vida, los personajes se revelan, etc. Pero digo, este es un buen... Que me viene ahora a la cabeza este de la... ¿Cómo se llama ese? El amante gitano, el amante... No me acuerdo. Pero que es así, ¿vale? Y entonces, dos amantes que están como una noche de fiesta y tal y se van al río pues para hacer esas cositas que hacen los amantes, pero algo pasa y tal, y entonces tú lees el poema y tú estás viendo que en realidad creo que hay esa historia de adulterio y por lo tanto se implica como que puede venir una venganza y la venganza es en forma de muerte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre ese sentimiento siempre está. Bueno, y el otro, que para muchos es la obra maestra suya, que es el poeta en Nueva York. Él hace un viaje, iniciado en 1929. Hoy en día, no sé si alguno habéis estado o en Nueva York o tal, No. pero hoy en día sigue impresionando. Quiere decir que hoy en día que pues, todo está al alcance y uno no tiene por qué ir a Nueva York, sino te metes en internet y ves muchas fotos. Pero si vas allí, pues te impresiona, ¿no? Porque las cosas... Pues imaginar en el 29, viniendo de un pueblecito de Granada, esta persona va y la meten en Nueva York. O sea, eso tiene que ser como que te meten en otra dimensión, en otro planeta, ¿no? Entonces le impacta mucho. Le impacta sobre todo el qué, la deshumanización de ese mundo. Entonces él ve una ciudad muy moderna, muchos rascacielos y demás, pero que la gente va a lo suyo, en el que nadie se preocupa por nadie, en el que si puede te pisan y yo sigo hacia adelante, ¿no? Entonces esa deshumanización, esa falta de sentimientos, de empatía, a él le impacta Pero también mucho. viene de un pueblo pequeño y se mete en una ciudad gigante. No, claro, por supuesto, pero... Pero es un café para él. Totalmente. Para todos, ¿no? Y es más... Eso te pasa aquí, si tú vas a un pueblo pequeño, No, claro. nos ayuda, te vas a Madrid. Ajá. Entonces, claro, fíjate, él lo que cree, lo que ve es que eso que está pasando allí llegará un momento en que todo el mundo se expandirá, todo el mundo. Exactamente, ¿no? Bueno, y luego ve pues esa sociedad, bueno, ese capitalismo exacerbado que hay en Estados Unidos, ¿no? En el que uno puede hacer mucho dinero, pero en el que también puede ser muy pobre, y bueno, pues las características y tal, ¿no? Y lo que sí tiene es que es un poemario muy difícil. Es decir, este sí que hay que tener, si uno lo lee, tiene que tener el poema y abajo unas notas diciéndole, eso quiere decir esto. Esto lo escribe Lorca porque es muy complicado. Bueno, incluso para quiere decir, si yo el que conozco parejo un poco más, el romancero gitano. Este no me he acercado, pero si yo me acercaba a Poeta de Nueva York, bueno, pues yo necesitaría una guía, porque es que es muy complicado, muy abstracto, muy... No lo pongas. No lo pongas. Sabéis saberlo, pero no lo pongas. Ya lo sabemos. Aunque a mí me gusta mucho Nueva York, pero bueno. A mí también, pero... Bueno, y de todos los poemas hay uno, este no recuerdo, este lo tenéis, creo que está en la antología, no sé si está, creo que pertenece al romancero gitano, pero bueno, tampoco me lo voy a asegurar.
que es El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Que es un amigo y tal, y es un poema muy, muy sentido. Y en cuanto al teatro, que a mí también me resulta muy interesante, pero que bueno, tampoco nos vamos a dedicar mucho más, es un teatro también que mezcla igual lo popular, hay mucha poesía popular, canciones que cantaba la gente en los pueblos, etc. He mezclado un poco con temas importantes, relevantes y modernos, ¿no? Por ejemplo, en Yerma, pues ahí se habla de la infertilidad de una mujer, o en Bodas de Sangre, la lucha entre dos familias, ¿no? O, por ejemplo, la casa de Bernarda Alba, que es la grande, la más grande, y que yo recomiendo exacerbadamente que si alguien tiene la oportunidad de ir a verla, la representación que la vea, en donde hay una familia que son todos hijas, muere el padre y la madre, Bernarda Alba, decide cerrar la casa en señal de luto y que nadie salga ni nadie se relaciona. Entonces hay ahí una mezcla de deseos, de frustraciones, de rabia, de odio, muy, muy tal, ¿no? Son tragedias, son tragedias. Y por eso digo, si alguien quiere una autor feminista que lea Yerma o que lea La casa de Bernarda Alba, y veréis cómo es tratar y hablar de la mujer de verdad, de verdad, como se tiene que hablar. Bueno, esto sería en cuanto a Lorca. Y vamos a terminar con Miguel Hernández. Este es importante también. También, este es quizás, ¿veis que están los dos al final? Bueno, Miguel Hernández también está al final porque él es, de todos los poetas del 27 y de todos los que hemos mencionado, el que menos relación tuvo, ¿vale? Él conoció a gente, se relacionó con la gente del 27, pero realmente nunca fue una parte integrante fundamental como los que hemos visto anteriormente. Es más, o sea, él sigue un poco la línea del 27, pero personalmente y demás no hubo una conexión tan exactamente. De hecho, hay a veces que hay métodos, y esto lo comento yo a veces con Rocío, quiero decir, libros, etcétera, que lo sacan de la generación del 27, que no lo ponen en la generación del 27, pero bueno. Ya digo, es el último, y temporalmente y por edad, ¿no? Era el más joven. A veces, si lo escucháis por ahí, dirán del Miguel Hernández que era el poeta pastor, porque realmente él nace... ¿El poeta pastor? Porque era un pastor. Es decir, no porque, sino era realmente un pastor. Él se crió como pastor, pudo ir al colegio brevemente y tal. Lógicamente, pues se alfabetiza, lee lo que puede, etc. Tiene un poco ahí el padre encima, porque el padre, eso de que leyera y que escribiera, eso no. Lo que había que hacer era ir al campo a trabajar y demás. Pero digo, era tal. Y hay como, normalmente cuando se habla de Miguel Hernández hay tres temas, que habla de así un poco en plan lírico, le llaman las tres heridas, que recorren toda su poesía, que repito, no es nada original, pero que son el amor, la vida y la muerte. Él siempre, esos tres elementos son los que aparecen en su poesía siempre. A veces de forma muy apasionada, muy sentimental, ¿vale? Hay una evolución clara, que además es muy parecida o paralela, en cierta forma, a la generación al grupo, aunque, repito, no se relacionara directamente. Hay unos primeros libros que son, como por ejemplo, bueno, hay Rayo que no cesa, etc. Unos primeros libros que son muy formales, es decir, que él trabaja mucho, se le interesa mucho la forma, le relaciona mucho con las vanguardias, quizás también tiene un toque así modernista, etc. Pero unos primeros libros, insisto, en el que a lo que le interesa es la forma, que el poema sea un poema bien construido, formal, bello, ¿vale? Pero llega la guerra civil y todo lo cambia. Mira, si hemos dicho antes que en el caso del 27 había poetas más comprometidos ideológicamente, otros menos, etc., este es el que más. Miguel Hernández desde muy pronto se significó con las posturas más progresistas, más de izquierda, como queráis llamarlo. Y con la lucha por eso, hay un compromiso social y político en su poesía, pero en su vida personal. Él se fue a las trincheras a luchar y a pegar tiros y recitaba. O sea, si había a lo mejor un descanso en las batallas o lo que sea, uno no sabe, se imagina cómo puede ser esa situación, ¿no? Pero se ve que había momentos en los que no se daban tiros y que estaba la gente esperando ahí en las trincheras y demás, ¿no? Entonces él recitaba su poesía. La poesía de esta época de compromiso, de esa lucha literal en la guerra civil, es una poesía, pues lógicamente, muy en defensa del pueblo, de los obreros, de la gente del campo, de sus derechos, de cómo estaban oprimidos, de su pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Claro, estas poesías, estos poemas son más cercanos, más sencillos, con un lenguaje más llano, para que la entienda todo el mundo. Ya no era algo tan enrevesado, ¿no? También aparecen muchas imágenes, el mundo cotidiano, el día a día. Él quería denunciar y hablar
de esa situación y que por eso era por lo que estaban luchando, por los derechos de esas personas, porque no se hundieran en la pobreza, porque se les respetara, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, y de hecho, estaba recordándole una cosa, él, una de las razones por las que no se llevaba bien o por las que renunció a tener como amigo a algunos del 27 es porque mientras que los del 27 estaban en Madrid, ay, hay que luchar por la República, ay, qué bueno está esto, no sé qué, él estaba literalmente en el campo de batalla pegando tiros, ¿no? Decía, él no entendía cómo, si tú tienes un compromiso, cómo no lo llevas a cabo si se presenta lo así. Bueno, claro, eso también tiene esa otra parte, que como se comprometió, lógicamente al final la guerra lo juzgan, lo meten en la cárcel, por medio de un amigo consigue salir, quiere volver a su pueblo, le dicen no vuelva al pueblo porque te van a detener otra vez, vuelve al pueblo, lo detienen y ya pasa por varias cárceles hasta que murió en una de ellas, en la de Alicante, además murió muy joven, ¿no? ¿Cuánto era? El otro día lo dijo Rocío porque se cumplió la semana pasada, se cumplió el aniversario, con 27, 30, no sé, muy joven, muy, muy joven. Y es en esa última etapa, en este recorrido por las cárceles, donde él, como podía y en donde podía, iba escribiendo poemas. Y de esos poemas de la cárcel surgió Cancionero y Romancero de Ausencia, donde habla, pues, eso, de la vida, del amor, de la muerte. Sobre todo, lógicamente, además desde un punto de vista más triste y sobre todo muy sentido, muy apasionado. Uno de sus poemas más recordados son Las nanas de la cebolla, que se le escribe, él se casó pronto y tal, con el amor de su vida, tuvo un hijo, creo que el hijo murió, y luego tuvieron a otro. Este otro, que era bebé cuando él estaba en la cárcel y demás, claro, pues imaginaos la mujer sola, etcétera, por las circunstancias de la época, pues estaría casi que desamparada, ¿no? Estamos hablando de una persona que era familiar de un republicano que había luchado en la guerra, o sea, que sería que para mucha gente como la escoria de la escoria, ¿no? Y como que, ya digo, hoy en día es un poco complicado entender esas cosas, pero las situaciones que se vivieron son situaciones muy duras, antes, durante y después de la guerra, ¿vale? Si tenéis, bueno, de repente algunos ya no tenéis familiares, pero yo sí que tenía, no familiares que estuvieran directamente implicados en la guerra, pero sí en la posguerra, y mencionaban este tipo de situaciones, ¿no? Es que aquella era la hermana o era la mujer de uno que tal, y entonces, pues, se empobreció y la dejaron. Bueno, esa era un poco la situación de la mujer de Miguel Hernández. Entonces, de hecho, de lo poco que tenían para comer y tal, una de las cosas que tenían era cebolla. Y él entonces piensa, bueno, pues si mi mujer come la cebolla, esa cebolla luego pasa a la leche que le da al hijo, etc. Y por eso titula en un poema muy bonito, muy sentido, como Nanas de la cebolla. También otro, que es la canción del esposo soldado, que de hecho está grabado, lo tenéis colgada en el aula virtual, tenéis colgada la grabación de su propia voz, es la única que se conserva, de su propia voz de este poema, ¿no? En donde, pues, lógicamente habla de ese soldado, el mismo, donde echa de menos a la amada porque está ausente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, un poeta muy importante, quizás que no tiene la relevancia que, según mucha gente y tal, quizás podría haber tenido, ¿no? Bueno, y hasta aquí la generación del 27. ¿Vale? Bueno, antes de pasar a inglés. Javier, explica por fin un poquito el ejercicio, porque es que... Sí, a eso voy. Vale, gracias. Es que quería parar aquí la grabación. Aquí. Vale. Bueno, entonces, a ver que salgamos fuera. ¿Prepara? Detener.